Primera ley, como mencioné antes, todo esto está recortado. Fíjate si se puede. Porque la pusiste como Google. ¿Querés ponerla? Bueno, mientras vamos acomodando, todo es Bashgaha Protis, providencia divina, Kadosh Baruj Hu acomoda todas las cosas. Y si empezamos este ciclo de clases, que intuyo que va a seguir los domingos, etcétera, el 17 de Tammuz, Yud-Zayin Tammuz, es porque efectivamente tenemos que, por lo menos, súper en resumen, aunque asumo que ya todo el mundo sabe y se acuerdan, etcétera, pero nunca está de mal un pequeño recordatorio muy breve de qué es lo que estamos conmemorando el 17 de Tammuz. Ahí está, ok. Ahí está, Shkoyach. Muy breve, la que More dice en Tainis al final, qué es lo que significa el 17 de Tammuz. No voy a leer absolutamente todo, si está ahí, asumo que la gente sabe leer, así que yo no los voy a leer, solamente mencionar algunas cuestiones. Es interesante al respecto de Apóstomo Sarraya, no se sabe BMs realmente quién fue este personaje, ni siquiera se sabe si estamos hablando de la época de los romanos, destrucción propiamente dicho del segundo templo, o de los griegos que no estaban. Bueno, sabido la historia de Hanukkah, no importan los detalles, esto quiero que sea breve. No se sabe exactamente quién era este personaje y tampoco se sabe al respecto de que se colocó uno de los 5 asuntos de Yud-Zayin Tammuz, 17 Tammuz, un ídolo en el Eichal, en el lugar más profundo del Beis Hamikdash, el templo, etc. No se sabe si fue Apóstomo Sarraya, o sea, época del segundo templo, o si fue Menashe, un hijo de Hizkiyahu, el hijo de Hizkiyahu, la historia larga, y ahora es el momento. Pero bueno, Menashe después hizo chuva para hablar por lo menos en mérito de él, después se arrepintió, etc. Pero bueno, hubo un tiempo que no fue muy bueno. Estamos hablando de la época antes de la destrucción del primer templo. No se sabe exactamente, hay discusiones. Y sobre este punto, también interesante, sobre la muralla del Beis Hamikdash que se destruyó, se penetró, Yud-Zayin Tammuz, hay una discusión exactamente si solamente fue en la época del segundo Beis Hamikdash o también en la época del primer Beis Hamikdash. La Gemara discute si es porque estaba nublado, si es porque la gente estaba muy confundida, que se confundieron los días, sea como fuere. Estos son los asuntos que conmemoramos Yud-Zayin Tammuz, el 17 de Tammuz. Una nota más sobre este asunto y avanzamos directamente al tema Beis Hamikdash, al templo propiamente dicho. En Slichois, en las súplicas que dijimos hoy en día a la mañana en el Davenen, el único asunto que está repetido, si no recuerdo mal, 3 veces, pero hay que mirar de vuelta, tampoco presté tanta atención, es el asunto de las ofrendas en el Beis Hamikdash. Yud-Zayin Tammuz, 17 Tammuz, todo el mundo dice, penetró la muralla del Beis Hamikdash, y esto llevó, y es real, es así, a la destrucción de Beis Hamikdash, el templo 3 semanas después, y el día 9 de Av, de julio, etcétera, etcétera. Pero este asunto, evidentemente a los autores de las Slichois, en los años 1100, 1200, 1300, por ahí, eran nietos de Rashi, parientes de Rashi, lo que sea, este es el asunto que más tocó, por así decir, más grave fue, porque si seguíamos de una manera u otra, no importa los detalles, los korbanos, las ofrendas en el templo, evidentemente no se hubiese destruido. Pero, más allá de todo el resto de las cosas, que conmemoramos Yud-Zayin Tammuz. Vamos a avanzar. Ahí está. Esto es un asunto conocido también, que toda generación en la cual no se construye el Beis Hamikdash es un midrash, es una explicación de los sabios al respecto de los versículos de Yehezkel. Acá yo tengo todo el texto, lo voy a leer muy brevemente y muy rápidamente. Toda generación en la cual no se construye el Beis Hamikdash es como si se hubiese destruido. Por eso, uno de los asuntos que el Rebbe más insistía en esta época del año, por supuesto, y ni que hablar, cantamos todos los días antes de Shachris, del rezo de la mañana, Shibane Beis Hamikdash, Bimero Biameinu, etcétera, que se reconstruye el templo. Lo decimos 3 veces por día al final de la plegaria. Quiere decir que esto es algo vivo, esto es algo que es nuestro y constante para tener en cuenta esta idea de la reconstrucción. Lo que yo quería plantear acá nada más, muy brevemente, después de leer ese midrash, es que no estamos haciendo un zeiger, no
Es un recuerdo de algo que fue hace muchos años y nosotros vivimos en el recuerdo de nuestra gloria cuando teníamos un templo y ahora estamos... No. Nosotros vivimos Yiddishkeit de otra manera. Baruch Hashem, que tenemos un Rebbe que nos dice cuál es el enfoque adecuado. No es un Zeicher, no es un recuerdo de algo que ya fue. ¿Cuál es el Midrash? El Midrash dice así. Dice Rav Shmuel bar Abba, dijo Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel, a pesar de que mi templo en el futuro va a ser destruido, el Beis Hamikdash, el segundo, y los corbanes, las ofrendas se van a anular, no se olviden de cómo es el Seider, cómo son los corbanos, cómo son las ofrendas. Uno abre el Rambam, que es el libro donde están explicados más sistemáticamente, porque están en la Gemara también en diferentes lugares. El Rambam, por supuesto, que no inventó nada, codificó, etcétera. Está claramente cómo es un corban, cuándo se hacía, qué animal, para qué corban, qué animal, en qué momento, etcétera, etcétera. Acá Baruj Hu está diciendo, Dios está diciendo, no se olviden de cómo eran los corbanos, cuídense de leer ellos y repetirlos y estudiarlos. Y si ustedes si ustedes se esfuerzan en esto, no está más hoy leer, bla, 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 terminar Rambam, próxima cosa, no, si te esforzás en el estudio de esto, yo lo voy a considerar como que ustedes efectivamente hicieron corbanos, hicieron ofrendas. Y si querés saber, dice Drash, si querés saber cuán importante es esto, vení y mirá. Le mostró acá, Yehezkel, el profeta Yehezkel, la forma del Beis Hamikdash, que hasta el día de hoy hay cosas que no entendemos de Yehezkel. No es que yo no las entiendo, nuestros jajomim dicen que no entendemos qué es lo que Yehezkel quiso decir. Cuando ayer mostró a Yehezkel la forma del Beis Hamikdash, le dijo, andá y decile al pueblo de Israel la casa que ellos van a utilizar en el futuro, etcétera, para expiar por sus pecados y que midan el tochnis, el plano, que sepan cómo es la cosa, cómo va a ser. Le dijo Yehezkel a Kadosh Baruj Hu, Ribono shel Olam, Señor del mundo, hasta ahora tus hijos están en exilio en una tierra de sus enemigos, paréntesis, Yehezkel vivió en Babel, en Babilonia, y ya no estaba el Beis Hamikdash en la época de Yehezkel. Y ahora Yehezkel está teniendo una profecía, wow, veo el Beis Hamikdash, y le dice andá, y decides, así va a ser. Entonces Yehezkel básicamente se quejó, no entendió. Están en exilio, están sufriendo, y vos me decís que le vaya a decir al pueblo de Israel cuál es el Tzuras Habayis, cómo va a ser el Beis Hamikdash. Y que lo escriba frente a ellos y que guarden estos planos y que lo sepan y que sepan las reglas, que esta medida tal cosa, de esta otra medida tal casa, tal... ¿Para qué? ¿Acaso lo pueden hacer? Dejalos, dijo Yehezkel. No terminó con esto. Dejalos a que salgan del exilio, que iba a ser 70 años después, exacto el año que Yehezkel recibió esta profecía, no lo recuerdo, pero no importa, unos años después, máximo fue 70 años el exilio de Babel, de Babilonia, deja que vuelvan del exilio y yo les voy a ir a decirles cómo es la cosa, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que construir, etcétera, etcétera. Entonces Kadosh Baruj Hu le respondió a Yehezkel, y porque mis hijos están en exilio, la construcción de mi casa va a estar anulada. ¿No se hace? Chao, olvídate del Hamikdash. No. Entonces le dijo Hashem a Yehezkel, es tan importante la lectura de la Toira, obviamente del asunto de Beis Hamikdash, con la construcción. Andá y decirles que se esfuercen en este asunto de leer Tzuras Habayis, la forma de Beis Hamikdash en la Toira, y como recompensa de la lectura, que se esfuercen en leer. Repito esta palabra porque es interesante en el Midrash varias veces la misma cosa, no es así nomás leer, no es como leer el diario, que se esfuercen en leer, etcétera. Yo lo voy a considerar como que ellos están esforzándose, están construyendo el templo. Alrededor de este Midrash, de vuelta, hay dos formas de verlo. Una es, el Rebbe la rechaza totalmente, una es un Zeicher. Tenemos toda una Mishnah, un tratado de Mishnah, Midois, cómo era el Beis Hamikdash, otro tratado de Mishnah, Tomid, cómo era el servicio en el Beis Hamikdash, qué lindo que era, que un día nos vuelva y que podamos ver y nuestra gloria. No. Esto es la perspectiva hasidita. Nuestra perspectiva dada por el Rebbe eso es una mitzvah. Estamos cumpliendo. Ay, no podés ir con el ladrillito y ponerlo, etcétera. ¿Ok? Y el Rebbe trae una nota. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Y lo leemos todos los días en el Musaf. Todos los días. En Musaf, mi penejato ahí no, golino me arzaino.
por nuestras cosas que no hicimos bien, etcétera, no estamos en esa tierra. Así de simple. Entonces no podemos, no sé, no hay cosa que se oponga a la tshuva. Es una regla, un arrepentimiento, un acercamiento. Ponele, no podemos. Ponele. Por eso, pregunta Hashem, ¿mi casa no va a ser construida? No way. Anda y hacelo, construí. Nuestra forma de cumplir esta mitzvah es, efectivamente, anda a estudiar. ¿Ok? No es con el ladrillito. Ojalá fuese, pero no es. Listo, anda a estudiar y lo vas a hacer. Ok, avanzamos. Por eso estamos acá. Esto es lo que estamos haciendo. Bien. ¿Para qué queremos un Beis Hamikdash? Por supuesto, todo el asunto como estudiar hoy tiene que ver con el Beis Hamikdash. Me pareció que ya que es la primera de esta serie de clases que Be'ezras Hashem van a tener los domingos, etc., por estas semanas, me parece interesante, antes de sentarse a estudiar el Beis Hamikdash, si este cuarto y el otro cuarto y el Korban era así, la ofrenda, etcétera, etcétera, en general, ¿para qué querés un Beis Hamikdash? Entre comillas lo digo sarcásticamente, obvio, nadie malinterprete. La verdad que está bien, ¿no? Yo te sentás, tenés una silla, está cómodo, venís, comés, salís, entras, ayunas, con lo que corresponda. No, ¿para qué un Beis Hamikdash? Que el templo, que tenés que ir a Jerusalén y que encima el animalito y que esto, el otro. ¿Para qué? ¿Cuál es el asunto? ¿De qué se trata todo esto? Bien, tenemos dos opiniones famosas. Hay sijes de Rebbe sobre estas dos opiniones también, ida y vuelta, que representa cada una, el Rambam y el Ramban. Si le preguntas a Rambam o Maimónides para qué querés un Beis Hamikdash, ¿qué es un Beis Hamikdash? Te va a decir una casa preparada, lista para hacer ofrendas. Montones, tiene que ver con ofrendas, diferentes tipos de ofrendas, tiempos, momentos, llevar ofrendas así sucesivamente. Entonces tenés que tener un lugar donde hacerla. ¿Ok? Akadosh Baruj Hu dijo, quiero un lugar donde me hagan ofrendas. Esta es la opinión del Rambam. El Rambam te va a decir, no. Es verdad, ofrendas son mitzvahs, están en la toira, son de las 613, etcétera, pero eso no es el asunto del Beis Hamikdash. No. Rambam te va a decir, el asunto del Beis Hamikdash es el lugar en donde se revela la Shechina, la presencia de Hashem. Eso es el Beis Hamikdash. En ese lugar, Akadosh Baruj Hu quiere que hagas korbanes. ¿Ok? Vamos a hacer korbanes también, ofrendas también. Pero el asunto central es otro, es el concepto de Shechina. Muy bien. La pregunta que vamos a tratar de lidiar hoy, lo que vamos a estudiar es una sija del Rebbe, pedacitos de una sija del Rebbe, está en Hele Gimel, si alguien la quiere mirar. Son pedacitos de vuelta, no toda la sija. Y simplemente agregarle un poquitito de sal y pimienta, es una sija clásica del Rebbe. Los recomiendo sentarse y mirarla de adentro, es muy interesante. Vamos a estudiar de vuelta. ¿Para qué queremos un lugar físico? Por eso lo puse en rojo a propósito, para que se entienda, esa es la pregunta. ¿Para qué queremos un lugar físico donde efectivamente hagamos los korbanos, la presencia de Hashem, etcétera? Aparentemente, por lo menos, de acuerdo al Rambam, sin dudas, e incluso de acuerdo al Rambam, de vuelta, yo no voy a leer todo lo que está escrito acá, asumo que saben leer castellano, incluso de acuerdo al Rambam, no necesitamos un lugar físico. Porque ya vivimos historias, Mishkan, etcétera, en donde no había un lugar específico en el mundo donde se podían hacer korbanos. No, el Mishkan viajó por todo el desierto, o por una parte, lo que sea, por un montón de años. E incluso cuando estuvo en Eretz Israel también estuvo en diferentes lugares. Y hacíamos korbanos en esos lugares. Y peor aún, el concepto de Bama, que ahora no importa todo el detalle, lo que es una Bama, etcétera. Básicamente quería decir, en el patio de tu casa tenías unas piedritas donde hacías korbanos, arriba de esas piedritas, y cada uno tenía su propia Bama. ¿Qué problema hay? Y en mi casa no era Beis Hamikdash, era mi casa, y en tu casa, y en la casa del otro, etc. Y hacían korbanos. Ok, cuando estaba el templo no. Bueno, no importa, hay montones de leyes sobre Bamos, pero el punto es, ¿un lugar físico? ¿Un lugar? No, pará. Ya tuvimos otros lugares, en plural. Entonces, ¿por qué es necesario un lugar físico para hacer todas estas cosas? Y ni que hablar si lo importante es que esté Hashem ahí. El pasuk dice, te sentás acá, en Bolos Ulmer, decís un pasuk de Tilim, y acá Baruj Hu está con vos.
sea, esté solo, esté sola, haya un minyan, hoy si hay un minyan, a Kol Be'asar Shkin Tosharia, ok, más presencia de Hashem, ok. Y si hay 100, es diferente, 10, 100, lo que sea, buenísimo. Pero si estás solo, también, sola, también. Y entonces, ¿para qué necesitas un lugar específico? Esto es lo que vamos a tratar de, por lo menos lo que tratar de explicar lo que Rebbe explica, responde. Levi, ¿quieres avanzar? Ok, muy bien. En adición a lo que vimos recién, parte de lo que yo mencioné antes, pero simplemente un paso más. En el Davenen, sabemos, aprende de Daniel, cuando estaba en la Goila, en el exilio también, Daniel en Babel, él hacía Davenen mirando hacia Jerusalén, que en ese momento Jerusalén estaba destruida y el Beis Hamikdash destruido, etc. Pero es conocido, Zeshar HaShamayim, este es el portal del cielo, es un lugar santo, es un lugar especial, y vamos, y todo el pueblo de Israel estamos todos orientados, mirando todos al mismo lugar. Estás en el norte de Israel, mirás para el sur, estás en el sur, mirás para arriba, y así sucesivamente, no importa dónde estás en el mundo, todos los Yehudim rezamos hacia Hashem. Y la pregunta es la misma, es simplemente un paso más de la misma pregunta. ¿Por qué tiene que haber un lugar específico si en realidad el centro del Beis Hamikdash, como vimos antes, por lo menos de acuerdo a la opinión de Ramban, es Hashem, es la presencia de Hashem? Está en todos lados. Está acá, allá, aquí, como ese, aquí, allí, no importa dónde estés, Hashem está en todo lugar. Entonces, ¿no? ¿Para qué querés un lugar físico? El mismo concepto, y esto simplemente agregando la idea de que la tfila, el rezo, es un reemplazo de los corbanos, así dicen nuestros sabios, etc. Entonces, de vuelta, simplemente un paso más de la misma pregunta. ¿Para qué necesitamos un lugar físico? Levi, ¿me pasás? Muy bien. Para responder esto, acá sí hay bastante texto, en general no se pone mucho texto en las presentaciones, pero esto me pareció que era importante que quede claro en la cabeza. Esto que está acá, nadie se ponga nervioso, es un shtus godel, una tontería gigante, pero a veces está bueno ver lo que otros piensan, cómo piensan tonterías, y nosotros tenemos una respuesta, que obviamente después la vamos a ver, pero existe esto, está ahí dando vueltas por el mundo, y es algo muy antiguo, ni siquiera es algo nuevo, estamos hablando de los griegos, antiguo, los romanos, ya que se discutían este tipo de shtusim. ¿Cuál es el shtus acá? Esto es un ejemplo clásico, por eso puse una piedra ahí como dibujito para recordar nada más el asunto. Esto es un ejemplo clásico de Hase Shalom, Dios libre igual, gente que no cree en Hashem, ateos, etc., tienen esto como caballito de batalla. A partir de entender esto, ahora lo vamos a leer, un minutito, a partir de entender esto, y cómo ellos están equivocados, vamos a entender por qué necesitamos un lugar físico. Y de vuelta, todo el mundo rezando para ese lugar, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta, digamos, bomba, tonta, pero bomba, que parece inteligente? Si decimos que Hashem, Dios, es omnipotente, Él puede hacer cualquier cosa. Es una de las definiciones nuestras de lo que es Dios. ¿Ok? ¿Puede un ser omnipotente crear una piedra que Él no pueda levantar? Si me vas a decir que es omnipotente y puede crear la piedra y no la puede levantar, entonces no es omnipotente. Y si no puede crear la piedra, no la va a poder levantar, entonces no es omnipotente tampoco. Como lo veas, para atrás o para adelante, para acá o para allá, entonces no existe, esta es la conclusión que sacan, errónea, no existe omnipotente. Bye bye Hashem. Esto es lo que piensan muchos filósofos, lamentablemente. Otros filósofos no yidishes le tratan de dar vueltas a esto, pero pará, no es así. Vamos a tratar de definir la omnipotencia de otra manera, para que no tengamos este problema, digamos, problema lógico. Y esta es una de las respuestas que algunos dan. Acá hay dos posibles respuestas. Uno es, mira, si Hashem es omnipotente, ¿vemes? Entonces no existe la frase no puede levantar, no tiene sentido. Son dos cosas que lógicamente no pegan. Omnipotente significa que puede levantar. Entonces, si vas a decir Hashem es omnipotente, ¿puede un ser omnipotente? Ya está listo. La frase no puede levantar o no puede crear ya no tiene sentido. Es como hablar de un cuadrado circular.
¿puede Hashem crear un cuadrado que es circular? Es injusta la pregunta. No tiene sentido. No es que vos venís a decir, ¡ay, qué tipo inteligente! ¿Qué pregunta tan...? Es una tontería. Si es un cuadrado, no es circular. Y si es circular, no es un cuadrado. ¿Por qué? Porque definimos un cuadrado con los ángulos rectos y esas. Y circular, entonces no tiene ángulos. No tiene sentido la pregunta. No es que es una pregunta súper inteligente que nos puso en jaque y ahora no sabemos qué hacer con Dios. No. Es una pregunta. Y esto es lo que responden algunos. Y otros responden, no, pará. Dios, él mismo, es terrible esta respuesta, pero hay quienes la dan, él mismo está limitado a las leyes de la lógica. ¿Cuál es el problema? Por supuesto, es algo opuesto a lo que es Yiddishkeit, totalmente. ¿Cuál es el problema con esta respuesta? El problema es, Hashem no tiene límites, como vamos a estudiar en un minutito, y si vos decís que Hashem está limitado a la lógica, y de vuelta, entonces esto no es lógico, entonces olvídate, Hashem no tiene este problema, significa que las leyes de la lógica son Dios. Primero viene la lógica, y después viene Hashem. Haz Shalom. Dios le guarde decir una cosa así. Esta es la clásica pregunta que preguntan los filósofos que quieren negar a Hashem. Estas son dos posibles respuestas que dan los filósofos religiosos que quieren zafar de esto, pero nosotros en Hasides, que no es literalmente, la fuente no es hasídica, pero está traída en Hasides. Las fuentes son dos lugares previos, por así decir, a la revelación de Hasides, mística judía, Kabbalah, llámenlo como quieran, no interesa, de nuestros Hasidim. La respuesta es mucho más simple. Vamos a pasar a la próxima. Mística judía. ¿Por qué uso la palabra mística? Porque vemos estas respuestas salen de un sefer súper citado en Hasides, Avodas HaKodesh, Meir Ibn Gabbai se llamaba. Es un libro gordo, como el libro gordo de Petete, y pobre, no tuvo éxito porque muy poco tiempo después aparecieron los escritos del Arizal. Chao. Meir Ibn Gabbai se escribió un libraco enorme definiendo toda la Kabbalah y toda la Jochma y qué sé yo, qué sé cuánto. El Arizal arrasó con todo lo demás. Entonces su libro como que no tuvo tanta difusión. Pero él trae básicamente esta idea, y esto es lo que el Rebbe trae para responder. No es que el Rebbe trajo con sus hijas lo de la piedra era para pensar sobre este asunto del lugar físico. Ahora vamos a ver. El Rebbe trae esta idea de la Avodas HaKodesh, y del Rashba también lo trae, Nimna, Nimnoy. Dios es imposible las imposibilidades. No hay nada que es imposible para él. El Rebbe trae esto. ¿Qué dice la Avodas HaKodesh? Dios la plenitud total, absoluta. ¿Qué significa plenitud total? Que así como no está limitado al espacio, tampoco está limitado a trascender el espacio. ¿Es algo que no tiene sentido? Yes, no tiene sentido. ¿Pero quién te dijo que Dios tiene sentido? Nosotros no tenemos emuna en Hashem porque tiene sentido. Ponele que alguno puede llegar a acercarse porque hay cosas que tienen sentido y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero esto no es Yiddishkeit. No. Yiddishkeit es un paso más. Nosotros no estamos acá sentados porque tiene sentido. No. Es porque esto es lo más profundo que tenemos, esto es lo que somos, como vamos a estudiar un ratito, y es algo que trasciende totalmente la lógica y lo racional. Dicho de otra manera, antes, según algunos filósofos, goyes, etc., primero viene la lógica y después viene Hashem. Entonces no me plantees cuestiones ilógicas en Hashem, porque la lógica está por arriba de todo. Y Dios tiene que entrar, caber dentro de la lógica. Nosotros no pensamos así, es al revés. Este mundo tiene la lógica que tiene porque Hashem para nosotros tiene sentido, pero no porque realmente sea así. Ejemplo pashut, simple. No recuerdo las palabras exactas, pero escuché a Revioel dar este ejemplo y es muy gracioso cómo lo decía, cómo lo expresaba él. Para nosotros tiene sentido que un padre, madre, lo mismo, ¿sí? Un padre, primero viene el padre y después viene el hijo. El hijo, hija, es todo lo mismo, ¿sí? Es un ejemplo nada más. Es menor en edad que los padres. Por eso es un hijo de este papá. Eso es pashut seichel, lógico. Es imposible en nuestro mundo humano normal que primero venga el hijo y después viene el padre. No existe. Estás loco, estás pensando torcido. Bien,
¿Por qué es así? Porque Hashem creó la lógica de esa manera. Antes de haber creado la lógica, justo al revés. Primero viene el hijo y después viene el padre. ¿Estás loco? Sí. Y si Hashem hubiese creado la lógica de esa manera, pensar al revés hubiese sido, estás loco. No tiene sentido. Primero viene el hijo, después viene el padre. ¿No te diste cuenta? Ok, con esto lo que quiero decir es, las leyes de la lógica, lo que para nosotros tiene sentido, no es porque esto es así, sino porque Hashem creó el mundo de esta manera, Él quiere que sea así, y automáticamente para nosotros esto es obvio, poshut. Claro que es así. No hay otra forma de que pueda ser. Es así. Pero eso mismo es una creación. La lógica es una creación, el tiempo es una creación, el espacio es una creación, todo, menos Hashem. Él es lo único, por llamarlo de alguna manera, la única entidad, por ponerle un nombre, que no es una creación. El resto es toda una creación. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, incluso las leyes de la lógica. Entonces, Hashem no está limitado a nada, ni a ser infinito, ni a ser finito. Es la plenitud absoluta y total. Ahora bien, así como no podemos entenderlo y captarlo en el espacio, a ver, agarrarlo a Hashem acá, no, podemos hablar y podemos, todo lo que quiera, lo puedes agarrar, podés captarlo en espacio, no, tampoco podemos captarlo en lo que trasciende el espacio porque no entendemos esto. Podés ser más inteligente, menos inteligente, no importa, no cabe en la mente del ser humano, porque somos criaturas, que es aquello que trasciende el espacio. Y no estoy hablando de salir al espacio, a la luna, no, eso es parte del mundo físico que vivimos, el universo y lo que sea. Algo que trasciende el espacio no entra en el COP, no lo entendemos. El hidush, la novedad es que así como eso no lo entendemos, tampoco entendemos lo que significa el espacio propiamente dicho y qué quiere decir Hashem está acá. ¿Cómo puede ser que Hashem está acá y está allá y está en todo lugar, arriba, abajo, etcétera? ¿Qué quiere decir eso? No lo entendemos. No tenemos por qué entenderlo tampoco. Y esto es lo que le cuesta a muchísima gente. No tenemos por qué entenderlo. Y esta es la línea, digamos, que Rebbe mismo menciona en las hijas así claramente, derechito. Cualquier cosa que definas de Hashem lo va a limitar. Si decís que Hashem está en el mundo, lo limitaste. Está acá y no está allá. Y si decís que Hashem está trascendiendo al mundo, lo limitaste. Está allá y no está acá. Es las dos cosas a la vez. ¿Tiene sentido? No. Y no tiene por qué tener sentido. O sea que no hay que ponerse nervioso. No importa, no vamos a ir para atrás. No hay que ponerse nervioso cuando te preguntan, ¿y pero la piedra que no pudo levantar? ¿Sabes qué? Hashem crea la piedra que no puede levantar y la levanta. No, pero no tiene sentido. Claro. No tiene por qué tener sentido. Si tuviese que tener sentido, entonces no sería Dios. No sería Hashem, porque lo estás definiendo de acuerdo a lo que vos entendés. ¿Sabes qué? Él entiende diferente, él entiende diferente. ¿Cuántos dioses tenés? Lo que cada uno entiende, no, disculpame. Hay uno solo y trasciende todo. No está limitado a la lógica. Vamos a la próxima. Muy bien. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para entender, en realidad, esto debería estar acá, nada, se quedó así. Pero esto que está acá abajo viene primero y esto que está acá arriba viene después. Esto es la expresión en nuestro mundo de esto que está acá abajo. En Hasidus se explica en montones de lugares y de diferentes maneras. Cuanto más elevado es una cosa, tanto mayor capacidad de estar más abajo tiene. ¿Por qué es tan elevado? El ejemplo típico, clásico en Hasidus es una pared. Una pared que tiene piedras, unas filas de piedras. Cuanto más arriba está la piedra, cuando se cae la pared, más lejos cae. Y cuanto más bajo está la piedra, más cerca cae. Otro ejemplo simple, si vos tenés una persona, es un ejemplo que a mí me gusta dar para que sea más sencillo todavía para entenderlo, me parece a mí. Si vos tenés que enseñarle física, kipshuto y literal, a chicos de primer grado. Chicos de primer grado, muy difícil. Que no saben, no entienden esto, lo otro. Entonces, si viene el profesor de maestro, lo que sea la maestra, no importa, de física, y enseña física en primer grado y empieza a llenar pizarrones, ¿sí? Lectores, bla, 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 los chicos empiezan a tirarse tizas, a hacer lío. Imposible, no entienden nada, no saben ni los números, sumar, restar, no entienden nada de lo que están haciendo. Cero. Mal profesor.
A pesar de que el tipo puede ser que sea un genio de la física y te puede llenar pizarrones de física, pero los chicos no entienden nada. Entonces, ¿qué hace un buen profesor? Se compra una bolsa de bolitas, canicas. Comprate una bolsa de canicas. Ahora, ¿qué son las cosas? Es física pura. ¿Qué es lo que vieron los chicos? La pasaron bomba. Buenísimo, las bolitas, tiramos bolitas para todos lados. ¿Qué es lo que el profesor de física está viendo? Ah, física pura. Y el tipo piensa el vector, para acá la fuerza, el otro, la gravedad, aquello, etcétera, etcétera. Es exactamente igual, depende de cómo lo es. Entonces, el profesor, que era un genio de la física y que llenaba pizarrones de física, sabe física, es verdad, pero no es capaz de bajar al nivel de los chicos para enseñar al nivel de ellos. El otro, que compró las pelotitas, las canicas, ese sabe más. Es superior todavía al que llena los pizarrones de física, de fórmulas. ¿Por qué? Porque es capaz de tomar esas cosas tan abstractas y tan complicadas y bajarlo a un nivel que los chicos la pasaron genial. E hicieron física. Después, cuando alguno de estos chicos crezca, muchos años después, va a recordar la clase de su gran profesor de física y va a decir, yo ahora soy un físico gracias a que la pasé bomba con las bolitas. Y ahora veo en las bolitas todo lo que mi profesor sabía de física y los vectores y la fuerza y bla, bla, bla. Lo va a poder ver. Ahora no. Bolitas. Después lo va a poder ver. Paréntesis, para los que estudiaron más, etcétera, ese es el Tzimtzum. Ese es el Pshat en Tzimtzum. Cerramos paréntesis, avanzamos. Lo más elevado se expresa en lo más bajo. Ahora sí vamos para la parte de arriba, que es algo súper recontra conocido. Nuestros sabios dicen que entre los milagros que había en el Beis Hamikdash, en el templo, uno de ellos era que Mokem Aren Eine Minamida. Está acá escrito, es lo mismo que yo lo dije en hebreo, el espacio del Aaron, del arca, que estaba en el primer templo, en el segundo no estaba el arca. Uy, eso no es el arca. Estaba lindo el lugar. El espacio del arca en realidad no ocupaba espacio dentro del Kodesh HaKadoshim. El Kodesh HaKadoshim, Santo Sanctorum, así se traduce, qué sé yo, qué quiere decir, era un lugar de 20 por 20 amois. Era alto, yo qué sé qué sepan. Y el arca estaba en el medio, ahí puesto en el medio. Si vos medís un extremo del arca a la pared, 10 amos. Del extremo del otro extremo a la pared, 10 amos. 10 más 10, 20. Pero el arca el arca tenía una medida. Vos medías, no ocupaba espacio. Uy, ¿cómo puede ser? Porque es un milagro, ningún problema. Es de los milagros que ocurrían en el Beis Hamikdash. ¿Qué representa este concepto del milagro? En este caso, este milagro en particular, porque había otros, que la columna de humo, y bueno, había otros milagros. ¿Qué representa este milagro? Que el espacio no es espacio. Si me vas a decir que el arca no era el arca, entonces no está bien. Era el arca. Y tenía que tener una medida específica que la Toira dice claramente cuál es la medida. No puede ser más grande, no puede ser más chico. Y si me vas a decir que el Kodesh HaKadoshim no era el Kodesh HaKadoshim, el santo, tampoco está bien. Tenía una medida y a Kadosh Baruj Hu le dijo a David Amelech cómo construir el Beis Hamikdash con las medidas precisas y exactas. Entonces no es que alguna de las cosas dejaba de ser lo que era, o que el Santo Sanctorum era más grande, o que el arca era más chica. No. Cada uno era exactamente lo que tenía que ser, y sin embargo estaban las dos cosas juntas. Vos medías y no daban los nuevos. ¿Por qué? Es un milagro que ocurría. Ahora, específicamente, volviendo a lo que estábamos hablando, vamos a avanzar un minutito y van a ver cómo todo se pone en su lugar. Pero específicamente hablando del espacio, que esto es lo que representa este milagro, más allá de otros milagros en el templo, acá estamos viendo que el milagro específicamente ocurría en un lugar en el mundo, no en cualquier lado, y en una dimensión específica del mundo. De vuelta, el espacio. No importan los detalles ahora, nuestros sabios explican, hay básicamente 3 dimensiones, Olam Shana Nefesh, el espacio, el tiempo, el alma, no importa lo que es cada una de estas cosas y todos los detalles,
No interesa ahora, lo que quiero decir es, claramente acá estamos hablando de espacio, menos de tiempo, que un día está el Aaron y un día no está el Aaron. Hoy desapareció el Aaron, entonces medía si daba 20 por 20. No, no, no. Estaba el Aaron, en tiempo no era la cosa, el milagro era en espacio específicamente. Entonces vemos que hay un lugar en el mundo, solamente un lugar que el espacio es un espacio raro, entre comillas, por llamarlo de alguna manera. Y esto lo que representa es que en ese espacio específicamente, cuanto ahí se revelaba lo más elevado que hay, esa cosa tan elevada podía llegar incluso a influir en el espacio, en el lugar, que para nosotros es algo concreto y físico. El lugar, las cosas, etc. Ahí en espacio había un milagro específico, que dice que ahí se revelaba algo muy, muy elevado. Ahora sí, avanzamos, y ahí debería caer todo básicamente en lugar. Estas son las dos preguntas básicamente que planteamos. ¿Por qué tenemos que mirar siempre para un lugar cuando hacemos Davenen? ¿Y por qué era necesario espacio físico para las ofrendas? Incluso de acuerdo al Rambam, si se acuerdan, teníamos el Rambam, el Ramban. El Ramban hablaba de la presencia de Dios, qué lindo que yo. El Rambam decía, no, un lugar físico. Y ya tuvimos historias de lugares físicos que iban cambiando. El Mishkan cambiaba, tenías una bama en tu casa, una plataforma, y hacías lo que querías, y ayer lo recibías, yo qué sé. Entonces, ¿para qué necesitamos estas cosas? El Rebbe responde justamente que ese espacio del Beis Hamikdash, del templo, era ese lugar en donde se expresaba la esencia de Hashem. Si alguien va a preguntar, y de hecho los invito a buscar en Hasides, ¿qué es la esencia de Hashem? No tiene definición. Si la definís, fuiste. En el momento que definiste algo, ya perdiste. ¿Es este, es aquello? No, entonces lo limitaste. No hay definición. Atzmus. ¡Uy, qué linda palabra! No sé qué quiere decir. Yo por lo menos no sé qué quiere decir, pero sea lo que fuera que quiere decir, la esencia de Hashem, que trasciende el espacio, en el espacio, fuera del espacio, esto ya lo estudiamos. ¿En dónde se revela eso? En Kodesh HaKodosh, en el Beis Hamikdash, en el templo. Entonces, ¿por cuánto? ¿Para qué rezamos? Porque queremos conectarnos con algo que trasciende todas las barreras. ¿Por qué? Súper simple. En el Daven decís todos los días que Hashem cure al enfermo. Momentito. Si el tipo está enfermo, ¿por qué está enfermo? Porque Hashem quiere que esté enfermo. Si no, no estaría enfermo. Simple, súper simple. Y entonces, sí, pero yo no quiero que esté enfermo. Yo voy a rezar. Roif Hoilim, que cure a los enfermos. Me vale Hashanim. Disculpame, si el tipo no tiene un peso, ¿por qué pensás que no tiene un peso? Porque Hashem no quiere que tenga un peso. Súper simple. Está bien, no estoy diciendo que alguien que se queda en la casa mirando el techo todo el día y espera que llueven dólares. Bueno, no van a llover dólares. Olvídate, anda a laburar, anda a trabajar. Pero ponele que el tipo trabaja, hace lo que puede, etcétera, etcétera, y no tiene un peso. ¿Por qué? Bueno, nosotros somos Frumeidn, porque Hashem no quiere que tenga un peso. ¿Qué diferencia hay? Y sin embargo, rezamos todos los días. No. Bendecí el año y que y que lo otro. Y pedimos, ¿para qué? Porque buscamos, y esto es literalmente lo que significa el rezo, que Hashem quiera otra cosa. Claro como suena, nosotros le pedimos a Hashem todo lo que querías hacer ahora, muy lindo, y muchas gracias, cámbialo. Que el enfermo se cure, que el que no tiene plata tenga, y así sucesivamente. Después Hashem va a hacer lo que quiera, obviamente, él es el que manda. Pero nosotros pedimos igual. Pero un momentito, si Hashem no quiere, ¿para qué pedís? La respuesta es, no. Cuando nosotros, por así decir, miramos nos orientamos hacia el Beis Hamikdash, hacia el templo, hacia el Kodesh HaKodosh, rezando, ¿para qué lo hacemos? Simbolizando, o buscando, no sé, hay que buscar la palabra exacta, conectarnos con este nivel en Hashem que trasciende todo. Es espacio y no es espacio, está y no está. Se revela, no sé, lo es todo y no tiene límites, no tiene definición. Porque de vuelta, dentro del mundo de la definición, si este tipo está enfermo, porque tiene que estar enfermo. Y si este tipo no tiene plata, porque no tiene que tener plata. Ya está. Esto en el mundo hasídico, para los que estudian, se llama Seider Ishtalshelus. Esto es lo que ayer planeó, esto es lo que tenés según tus méritos, esto es lo que te corresponde, esto es lo que va a tocar. ¡Chao! ¿Qué más querés? Hubieses rezado mejor, yo qué sé, con más cabana. Se acabó, esto es lo que hay.
Pero nosotros decimos, momentito, ¿hay algo más arriba de eso? ¿Puedo saltearme esto? La respuesta es sí. ¿Y cómo se hace? Kodesh HaKodashim. Tenés que estar pensando, mirando, orientado a algo que no tiene definición. Deja, Hashem me quiere a mí más allá de lo que probablemente yo me quiera a mí mismo, yo piense que me corresponda. Olvídate, no pasa por ahí. Pero para eso tenés que tener algo de qué agarrarte que te permita conectarte a eso. Ok, eso se llama Kodesh HaKodashim. Eso es Makom Aaron en Minamida, el lugar que ocupaba el Aaron, no medía, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con las ofrendas en el Beis Hamikdash. Las ofrendas, nuestros sabios dicen en Zohar, yo que sé, el Rebbe lo trae la cita, que los secretos místicos de los corbanos de las ofrendas llegan hasta el Ein Sof, hasta la esencia de Hashem, y yo qué sé cuánto. Quiere decir que, de vuelta, a partir de este asunto de ofrendas, a pesar de que hubo ofrendas en otros lugares, en el desierto, en las Bamois cuando se podían, etc., eso no llegaba al nivel de la ofrenda cuando era en el Beis Hamikdash, cuando era el templo. Incluso el Rebbe trae una nota muy interesante, la ofrenda está incluso por encima del rezo. Es interesante, para sentarse y estudiar. Pero por eso necesitamos un lugar físico. ¿Para qué? Porque ese lugar físico, ese, no cualquiera, no estamos mirando para cualquier lado, miramos para Jerusalén, etc. Ese lugar físico es lo que representa para nosotros que Hashem no tiene definición. No hay nada que lo limite. Ni lo infinito ni lo no infinito. Ni mis méritos ni mis no méritos. No hay nada que lo limite en nada. Obvio, paréntesis, nadie malinterprete. Entonces cualquier cosa, total Hashem. No, momentito. Hay un sistema, hay un lechatchila, hay una forma de hacer las cosas bien, hay un Yiddishkeit, hay un judaísmo, hay reglas, hay una toira, hay alojes, hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer las cosas bien. Si has v'shalom a alguna persona, etcétera, ok, se daven en el Kadosh Baruj Hu y hace chuva, obvio. Que entre paréntesis no es el tema de hoy, ni el tema de las hijas tampoco, pero eso es lo que significa chuva. Eso es lo que representa arrepentimiento y yo qué sé, como quieran traducir chuva, retorno, no importa. Eso es lo que quiere decir. De hecho hay un midrash, no recuerdo ahora todos los detalles del midrash, y de vuelta no es el asunto de la clase de hoy, y ya está tarde, pero le preguntaron a la toira, no recuerdo todo el detalle del midrash, ¿sí? Pero le preguntaron a la toira, ¿no? Nefesh HaChoites, el que pecó, ¿qué onda? ¿No? Vamos, ¿qué quiere que haga? Saliste del sistema, chao, estás fuera del sistema, te vaya bien. Y acá Kadosh Baruj Hu que dijo que haga chuva. ¿Qué quiere decir? Saliste del sistema, estuvo mal, ¿ok? No está bien salir del sistema. Saliste del sistema porque H o por B. Bueno, hay una forma de volver al sistema, de meterse de vuelta en el camino adecuado, se llama chuva. Es el mismo concepto que estamos estudiando acá, en otro nivel, pero es el mismo concepto. El espacio, el lugar es el Beis Hamikdash, es un lugar donde el lugar no valía como lugar, y por lo tanto buscamos orientarnos ahí, y por lo tanto las ofrendas serán ahí. ¿Para qué? Para llegar a ese nivel de Akadosh Baruj Hu que trasciende absolutamente todo. Todo. Ley, ¿me pasás a la última, por favor? Creo que la última. No, una más. Esa la vamos a ver pues hasta tarde. Ok, el Rebbe termina la sigue explicando qué tiene que ver con nosotros todo este asunto de lo que explicamos del lugar y el espacio y la trascendencia de Hashem, etcétera, etcétera. Y esto es súper famoso. Creo que no hay que no diga esto, Azul y Mikdash, me hagan un templo, voy a vivir dentro de ellos, un templo, ellos, etc. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu está en el interior de cada uno de nosotros. Esto lo que significa es que al fin y al cabo, cada uno de nosotros podemos ser somos, y podríamos ser, este Beis Hamikdash, este templo. Y podemos tener, y tenemos efectivamente en nuestro interior, este asunto tan trascendental de Akadosh Baruj Hu. Y el Rebbe termina la sige, lo pueden leer acá, muy interesante, Pashut, pero hay que tener los anteojos para verlo, que al fin y al cabo nosotros tenemos un koyach, una fuerza mayor incluso que en el Beis Hamikdash, en el Kodesh HaKodashim, etc. ¿Por qué? Porque después de todo era un espacio, un lugar, en el Israel, en la Moira, etc. Y nosotros
podemos hacer de todos los lugares donde nos encontramos, de nosotros mismos y lo que está a nuestro alrededor, un Beis Hamikdash. Y acá Baruj Hu dice, Beyohanti Besoiham, morar dentro de ellos, dentro de cada uno de nosotros y dentro de cada cosa física a nuestro alrededor. Quiere decir que cada Yehudí, sin excepción, tenemos el koyach, la fuerza, para hacer del mundo entero un Beis Hamikdash, un templo, con todo lo que eso significa de vuelta. Nimnanim Nois, que todo es imposible, no hay nada imposible para Hashem, y que trasciende la plenitud total, y trasciende todo eso, tenemos nosotros la fuerza para llenar el mundo con esta misma cosa. Así que me pareció, simplemente para terminar, que era interesante, por lo menos, y útil, porque hacemos Daven entre veces por día, es útil por lo menos saber para qué miramos siempre para el mismo lugar, y qué tiene de especial ese lugar. El Rambam también explica qué pasó, cuál es la historia de ese lugar, pero qué tiene de especial en relación a la tefila y en relación a lo que es el Beis Hamikdash. Que tengan Somkal, un ayuno fácil, y se transformen rápidamente estos días en sábado y Simha, en alegría. Shabarichu, ano, avdo, u'yavdo dekut shabarichu, ano, avdo, u'yavdo dekut shabarichu, ano, avdo, dekut shabarichu. Ano, avdo, yavdo 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 dekut shabarichu. Ano, avdo. Avdo dekut shabarichu, the sagit no kamne, umikam de karri danse. Ano, avdo, avdo dekut shabarichu, the sagit no kamne, umikam de karri danse. Umikam de karri danse, bicholi do behidon. 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 Ano, avdo, yavdo dekut shabarichu, the sagit no kamei, umikam de karri daise. Ano, avdo, yavdo dekut shabarichu, the sagit no kamei, umikam de karri daise. Umikam de karri daise, becholi do behidon. Umikam de karri daise, becholi do behidon. Umikam de karri daise, becholi do behidon. Umikam de karo rese becholi do behidon. Kamme de karo, 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 kamme de karo. Ano, avdo, yavdo dekut shabarichu. 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 Ano, avdo. Avdo dekut shabarichu, the sagit no kamei, umikam de karri daise. Ano, avdo, avdo dekut shabarichu, the sagit no kamei, umikam de karri daise. Ay, umikam de karri daise, becholi do behidon. 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 Ano, avdo, avdo dekut shabarichu, the sagit no kamei, umikam de karri daise. Ano, avdo, yavdo dekut shabarichu, the sagit no kamei, umikam de karri daise. Umikam de karri daise, becholi do behidon. Umikam de karri daise, becholi do behidon. Umikam de karri daise, becholi do behidon. Umikam de karo rese becholi do behidon. Pam 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 paradadam, pam paradadam, pam 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 paradadam, paradadadam, pam 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 paradadam, pam paradadam, pam 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 paradadam, paradadadam.
Hashem levadecho, oh Elyon al kol ha'oretz, yedu ki ato. Shimcha Hashem levadecho, oh